Sinceramente, no me gustan ni las comparaciones ni las similitudes, pero dicen que esta zona de la geografía española se parece mucho a la Toscana italiana. Estoy nuevamente en territorio de la España vaciada, provincia de Teruel, la más despoblada de la comunidad autónoma de Aragón. Pero en esta provincia, chicos, existe una comarca única, mágica, con pueblos medievales ricos en patrimonio, cultura y arquitectura. Un territorio que también está surcado por ríos, cascadas, pozas de agua cristalina y de color azul turquesa. Está empezando a venir el calorcito en esta parte del sur de Europa y quizás sea momento de empezar temporada de zona de baños. Únanse a Gasti en esta aventura transitando por la fascinante comarca de la Matarraña. Ahí vamos. Vean, chicos, el río Matarraña, que le da nombre a esta comarca. Y atrás mío, el hermoso pueblo medieval de Valderrobles, capital de esta comarca. Y como capital de comarca se estarán preguntando, ¿tendrá muchos habitantes? Poco más de 2000. Pero eso es lo bueno que tiene visitar estos pueblos, la poca presencia de individuos. Vean qué hermoso pueblo, chicos, con las casas de la ribera, decadentes, con los balcones. Podría cruzar el río tranquilamente caminando, está muy bajito, no ha llovido mucho por estos lugares, hay bastante sequía, pero lo vamos a hacer a lo grande, por el impresionante puente de piedra, el puente medieval. Vean qué puente. Un buen dato es que frente al río tienen un estacionamiento para autocaravanas y eso es muy bueno. Hoy en día hay muchas personas que viajan en este tipo de vehículos. Esto es una entrada monumental a un pueblo medieval, muchachos. Vean cómo por encima de los tejados de las casas se ve imponente en la parte más alta el castillo y la iglesia. El río Matarraña divide el pueblo en dos. Esta es la parte nueva y cruzando el portal de San Roque está el casco antiguo del pueblo. Buen día. El portal de San Roque, la antigua puerta principal al pueblo, custodiado por estos dos monos leones. San Roque es el protector de las epidemias y el patrón del pueblo. Esta comarca se localiza al este de la provincia de Teruel, limita con Cataluña, la Comunidad Valenciana y la provincia de Zaragoza. En esta zona la gente habla un dialecto que no tiene gramática, que es el chapurriá. Es una mezcla de castellano y catalán. Una vez crucen el portal, la mejor recomendación es caminar tranquilamente, pausadamente por las calles estrechas y empedradas de Valderrobles. Dicen que cuando visitas este pueblo el flechazo es inmediato. Vean las calles, vean la arquitectura de las casas, altas, estrechas, de 3 plantas, con los balcones de madera y forjados en hierro, algunas en ruina, como esta. La comarca tiene un total de 18 poblaciones en un territorio que es bastante extenso. Por aquí han pasado civilizaciones como los íberos, tiene vestigios de los romanos y también un pasado musulmán. La arquitectura del pueblo es completamente medieval. El casco urbano no es peatonal, pueden circular los coches. Ven que las calles tiene el trazado. Ven qué pueblo, chicos, ven qué maravilla. Y aquí tenemos imponente la iglesia de Santa María la Mayor, de estilo gótico. Algunos visitantes, pocos por suerte de momento. Vean el portal de la iglesia, espectacular. Tiene unas dimensiones muy grandes y prácticamente pegado a la iglesia está el castillo, que es un castillo palacio que ha sido reformado. Aquí no se puede apreciar muy bien los edificios, la magnitud, porque estoy en esta calle estrecha y los tengo muy encima. Vean lo que son las calles del pueblo, chicos.
Tenemos chuminos de Valderrobles. ¡Hey, chuminos! Son los habitantes del pueblo. Esto es muy curioso. Ven la fachada de esta casa que obviamente desentona con las demás, con este color azul celeste que a propósito me encanta. Esta pintura la utilizaban a modo de desinfectante y bactericida en la época de peste y de pandemia. Me encanta que la hayan dejado así. Y esto es una reliquia, esta bicicleta. Qué pena, la podrían restaurar. Tiene todo lo original, el asiento, los frenos, el guardabarro, una buena lijadita y una pintada que quedaría fantástica. Me encanta este tipo de bicicletas. Acá tenemos el carrito para llevar la leña o la compra, o algún niño también, ¿por qué no? Desde la parte trasera se visualiza mejor la iglesia y el castillo. Están conectados uno con otro. Teruel existe, muchachos, y está muy bien. Tiene pueblos como estos y muchos más. Valderrobles cuenta con todos los servicios, hay bastante alojamientos para hospedarse, restaurantes, cafeterías, supermercados. Está excelente. ¿Qué mejor plan que venir a visitar un pueblo medieval, caminar por calles empedradas y silenciosas? Creo que es la mejor parte. La mayoría de estos pueblos son núcleos amurallados. Esto es parte de la muralla, con los diferentes portales que dan acceso al casco antiguo. Vean qué casas. ¡Wow! Esta tiene 4 alturas. Y qué grande aquí la Vespita para recorrer el pueblo o para salir a las afueras. Acá cruzamos otro portal e ingresamos nuevamente al núcleo. Mirá qué grande, Dani. La ropita en los balcones, lo más grande. Larga vida la ropita. Dani es mi amigo uruguayo. No confundan Dani con Andy, no tiene nada que ver. Que después le llaman a la pobre Andy Dani o Angie. ¡Wow! Vean qué loca esta calle. Tiene solo 3 calles que son llanas, las demás son todas en pendientes. ¡Wow! Esta es muy loca. Usaron la gota como maceta. Bastante original. Otra casa que está en ruinas. Una que se vende. ¿Quieren copiar el número? ¿Se ve? Creo que sí. Levanten la mano a quien le gusta caminar por pueblos medievales silenciosos. Vean qué belleza, chicos. ¿Qué me dicen de esta? Vean lo que es subir y bajar por este pueblo. Me gusta esa, le da todo el sol ahí. Es aquí cuando todos decimos: ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy bonito. Mucho bonito este rincón. Ya ven, cada rinconcito de este pueblo tiene magia. Mirá qué callecini está. Dejan la botella de agua en la puerta para espantar las moscas. ¿Esta técnica sirve? ¿Qué tal? Buen día. Hola. Para espantar las moscas la botella de agua, ¿no? Mire, cuando limpian la calle, a mí me dejan la basura. Cuando pasa el camioncito. Ok. Sí. ¿Pero es efectiva la botella para espantar las moscas? La botella. Sí. ¿Es efectiva? No para las moscas, para el pipí de los gatos. Ok, pero yo veo muchas botellas a veces de agua en las casas. Sí. ¿No es para espantar las moscas? No, para las moscas, no. Que los gatos vienen y cuando ven el agua, y yo no sé lo que pasa, que no hacen pipí. Ok, es contra los gatos. Contra los gatos. No la sabía esa, ¿eh? Sí. No la sabía. Esto es contra los gatos. Esta es su casa, qué bonita, ¿eh? Y es viejero como yo. Está así, sin restaurar, así, me gusta, así, decadente, me encanta. ¿Así? Sí, sí. Mira. Si la quiere comprar, yo...
Usted habla el chaparriao, ¿no? Sí, el chapurriao. El chapurriao. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. ¿Tiene alguna diferencia con el catalán o no? Hay mucha gente nos dice que ni somos catalanes ni somos valencianos. Ok. Que decimos de las dos lenguas. Yo no sé. Claro. Pero siempre hemos hablado el chapurriao aquí. Ok. Sí. Qué bien. Y bueno, y los pueblos de por aquí también, lo que cada pueblo tiene un deje, tiene otra... A la frendera va más la H, hablan más, Ok. llevan la H por delante siempre. Es muy curioso eso. Me gusta que mantengan el dialecto, que Allá lo que continúe. ¿Y los niños lo siguen hablando o Sí, lo sí, pierden? no. No lo A pierden. las escuelas hablan el castellano, Pero el chapurriao. pero el chapurriao a todos los sitios. Hola. Qué bien. Sí. Pues muy bien, me encanta eso que se mantenga la tradición del dialecto. No. No hay que olvidarlo nunca. No se tiene que olvidar nunca, no. Muy bien. Que esto es ya Que se de mantenga. los siglos de los siglos. Muy bien. Que tenga buen día, voy a seguir Muy bien, paseando. Lindo pueblo, igualmente. me gusta mucho. A ver si nos hace buen día hoy. Sí, hoy un día genial. Hoy está para buscar una zona de baño y bañarse. Aunque Sí. está un poco de sequía por acá, he visto, ¿eh? Mucha, ¿eh? Por aquí mucha. ¿Hace cuánto no llueve acá? Aquí, este verano, Oh, si ya no se acuerda, me imagino que hace mucho. me parece que hizo una tormenta gorda. Ya no ha vuelto a Con llover. eso no hace nada. Bueno, Porque la tormenta se marcha el agua por donde quiere y hace barbaridades y nada más. bueno. Y no llueve, que no. Que vuelva a llover. Esperemos que llueva pronto. No. Que Vale. tenga buen día. Venga, bueno. ¿Este santo quién es? ¿San Roque? No. San Roque está al final de esta cuesta de aquí. Tienes que tirar para arriba Ajá. y después a la derecha. ¿Y este Y quién? este es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Sí, este es San Antonio de Padua. Qué bien. Gracias por la información. Y San Roque está por allá, te digo, allá que hay un callejón que tira para arriba, después tienes que ir para allí y allí está la placeta también. Ajá. Lo que me parece que allí lo tienen tapado con un tablero o no sé qué. Bueno, le echaré un vistazo a ver si lo veo. Sí, ya le digo. Me gusta su casa. ¿La vende o no? ¿La vende la casa? ¿Eh? ¿La vende a la casa o no? Y bueno mando. Ah, ¿usted no manda? Es mi hijo. Ah, ok. Muy bien. Sí. Que tenga buen día. Vale, gracias. Venga. Oh, vean esto. Pimba. Este es otro de los edificios públicos más lindos que tiene el pueblo, el ayuntamiento. Estilo renacentista civil aragonés. Y si quieren comer, me han recomendado este lugar, pero ahora es muy temprano. Fonda la Plaza. Esta es una antigua hospedería, es una de las más antiguas de España, tiene más de 600 años. Impresionante Valderrobles. Sigamos transitando por la comarca del Matarrania, lo más grande. ¡Oh, acá sí! ¡Acá sí! Acá corre mucha más agua. ¡Wow! No está tan seco, vean. Huele a baño, muchachos. ¡Vamos arriba! Miren qué puentini. Impresionante. Este es otro pueblo de la comarca de la Matarrania, muy cerca de Valderrobles, a solo 6 kilómetros. Beceite. Me he acercado hasta aquí para hacer una ruta bastante conocida en la zona, que ha cobrado cierta fama, más que nada por la espectacularidad del cauce del río. Miren qué lindo. Cascadini. La ruta se llama el Parrizal de Beceite. Lo que destaca este pueblo es el entorno, la exquisita naturaleza que hay acá. Estaba preocupado con la sequía, pensé que no iba a encontrar zonas de baño, que iba a estar todo seco. Pero este es otro panorama. Les comento, los tickets para hacer la ruta es de pago. Los tickets únicamente se sacan online, ¿ok? Hay dos turnos, uno por la mañana y el otro por la tarde. Creo que va de las 9 a las 2 y después de las 3 hasta cierta hora.
Yo voy a hacer el turno de la mañana, así tengo después más tiempo para hacer otras cosas aquí en los alrededores del pueblo. Acá está perfecto para bañarse, muchachos. Miren qué posita. El agua, increíble, limpia, cristalina. Un lujo. Vamos para ahí, vamos a ver qué tal el Parrizal, que tanta fama tiene aquí en la zona. Vamos a ver qué tal es. Ahí vamos. A 6 kilómetros del pueblo está la entrada para hacer la ruta del Parrizal. Es muy fácil, solamente tienen que ir siguiendo los carteles. Ven que está señalizado: Espacio Natural El Parrizal, a la derecha. El Parrizal. Parrizal voy bien por aquí, ¿no? Sí, el Parrizal. Sí, 6 o 7 kilómetros. 6-7 kilómetros. Bien, bien. Ok. ¿Está linda la ruta? ¿Está buena para hacerla? ¿La ruta está buena? ¿Llevas pase? ¿Eh? ¿Llevas pase? Sí, ya compré el ticket. Pues muy bien. Arriba que allí. Soy un tipo organizado. Allí El hay un último control. de todo allí. Tiene que estar organizado. Muy bien. No malo. Buen día. Adiós. Buen día. Hasta luego. Caminito rural. Lindo. Vean el entorno natural que tiene este lugar, chicos. Es hermoso. La única contra que tiene esta ruta es esto: prohibido el baño. Multini, 60 euracos. Esta zona se conoce como los puertos de Beceite, zona de montaña y abundante vegetación. No les voy a mentir, esto en julio y agosto tiene muchísima demanda, pero si vienen los meses de marzo, abril y más que nada entre semanas, se la van a encontrar muchísimo menos masificada. La ruta transcurre por este estrecho que vemos ahí, con esas pasarelas de madera que están fijadas a la roca. Vean el color del agua, es impresionante. De un verde esmeralda. Son 4 kilómetros de ida y obviamente es una ruta lineal, 4 kilómetros de vuelta. Plana, no tiene pendientes. Apta para todo el mundo. Qué tentador darse un baño acá. Dios. Tiene poquísima agua esta parte del río acá. Pero no se desanimen, porque hay otra zona de naturaleza cerca del pueblo de Beceite, donde ahí sí el baño es apto. Esperemos que tenga agua, un poco más que esta parte del río. Miren la vegetación que hay acá. Impresionante. Pimba. Bueno, me equivoqué, no es todo plano. Acá hay unas escaleras, pero tampoco es tanto, muy poquito. Acá hay un mirador, máximo 4 personas. Acá al ser más estrecho hay más concentración de agua. Qué lindo color que tiene el agua, muchachos. ¿Se ven? Cantidad de peces. Vini, pimba. No se desalienten si la ruta se les hace demasiado larga y pesada, porque es la última parte del recorrido que es muy digna de ver.
Vean esta parte del tramo, chicos. ¡Wow! Es espectacular la parte del recorrido final. Miren esa pared. Hermoso. Sin lugar a dudas, la mejor parte. Miren qué hermosura. Hola. No me digan que no es hermosa esta zona. Adelante, chicas. Ustedes primero. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Fin de ruta. Volvé. Desaparecido, muchachos. Falta agua, pero la ruta es muy linda, muy linda. La verdad que sí, más que nada esta última parte con estas paredes gigantes, estos... Sí, volvamos. Me viene bárbara para trasladarme a tramos cortos dentro del pueblo sin tener que usar el coche. Ok. Hay una zona de baño aquí en Beceite que se llama La Pesquera, que es un tramo de unos 5 kilómetros donde hay una sucesión de varias pozas. Y ahí sí, nos podemos bañar. Ahí vamos. Busquemos pozas de aguas cristalinas, chicos. ¡Ojo! ¡Yuhu! Veo, veo agua, agua a la vista. Ahí. No está nada mal. Ven qué maravilla, chicos. El tol de la olla. ¡Oh! Una poza para mí solo. Como les dije, de agua cristalina y de color
azul o verde turquesa. La regla sería tirarse de una, de primera, para no sentir el frío, pero nunca usé esa táctica. No sé por qué, siempre entré poco a poco. Sí, el agua está gélida. Es ahora cuando el corazón empieza a bombear sangre por grandes cantidades para contrarrestar el frío. Es un lugar de ensueño este. Es perfecto, es hermoso esto acá. ¡Wow! Aunque haya sequía, por suerte estas pozas tienen agua. ¡Aleluya! La poza está perfecta, cubre mucho. Ahora imagínense esto con mucho más agua. Un paraíso. Yo estoy de nuevo en el pueblo. Buenas tardes. Wow. Es el centro histórico de Beceite.
Un nuevo día en la Matarrania. He pasado la noche en el pueblo de Beceite, en este albergue. Les digo la verdad, en la comarca hay alojamientos, pero no abundan y la mayoría suelen ser bastante caros. Lo más económico que conseguí fue aquí por 25 euros la noche. Para hacer un albergue tampoco es que sea demasiado económico, pero es lo más barato que conseguí y está muy bien. Lo regenta un matrimonio compuesto por un chico italiano y una chica española, muy simpáticos. Fabio les da todas las recomendaciones que tienen para hacer en los alrededores, rutas de senderismo, zonas de baño, pueblos a visitar. Es una zona esta, la de la Matarrania, que está cobrando prestigio y fama a pasos agigantados. Ya no es que solamente vengan a hacer turismo los nacionales, el turismo nacional de los alrededores, sino que ya vienen de todas partes del mundo. Alemanes, hay ingleses, americanos, quedan fascinados con esta zona. Hay que tomarse un poco más de 2 días para realmente empaparse de todo lo que pueden llegar a ver y conocer aquí, porque hay muchísimos pueblos, hay muchísimas actividades. Voy a tomar camino hacia un pueblito y hacer una buena ruta. Vamos a ponernos en marcha. Ahí vamos. Antes de comenzar, echemos un vistazo a este otro pueblo que me ha acercado. Se llama Cretas. Buen día. Buen día. Nada como empezar la mañana dando un paseo en bicicleta por un pueblo medieval. Wow. Han colocado banderas y escudos en los balcones. Se aproxima una fiesta. ¿Hay fiesta en el pueblo? ¿Eh? ¿Hay fiesta? Sí, el sábado y el domingo sí, pero... Sábado y domingo. Sábado y domingo. Muchas fiestas, ¿eh? Sábado y domingo, fiesta en Cretas. El pueblo va a rebosar de gente, como nunca. Está todo decorado el pueblo. ¿Qué les parece el casco antiguo de Cretas? Hay otro portal. Vamos por aquí. Ahí va. Balconcini. Ahí tenemos la bandera de Aragón. Vamos por aquí. Pimba. Los vecinos que empiezan con las actividades del día. Qué lindo Cretas. Tienen que pensar que los cascos antiguos de estos pueblos llevan siglos en pie y que no se han modificado mucho a día de hoy. Tenemos el correo también. El correo llega a Cretas. ¿Ven? Cartini, ahí está, Pimba. Una herencia medieval intacta tienen todos estos pueblos. Ahí ya está grabando, no tiene que tocar. Vale. ¿Haces de reportera? Sí. ¿Te gusta? Ven que te haré a ti también. Ahí está. Ok, este es mi plan, chicos. Esta es la antigua estación de tren de Cretas, que ahora está reformada, es un bar, alojamientos. Desde aquí voy a iniciar una ruta de la vía verde del Val de Zafán. Hacia la derecha nos vamos a Aragón y hacia la izquierda Cataluña. Yo voy a tomar este tramo porque aquí me voy a encontrar con zonas de baño. Ahí vamos. Las vías verdes son antiguos trazados ferroviarios que los han reconvertido en rutas para cicloturismo y senderistas. Es una muy buena opción para conocer aún más y degustar el paisaje de la zona. Suelen ser bastante... hay mucho viento. Suelen ser bastante
Caminos bastante planos, llanos, no hay muchas pendientes, me parece. Y son divertidas, atraviesas túneles, acueductos, puentes. Hay que traer luz porque hay túneles que son muy largos y están muy oscuros. La primera vez que hago un tramo de vía verde. Mirá qué paisajini. Un túnel bastante corto. No necesito de luz. Está bastante claro. Siempre veremos la luz al final del túnel, chicos. Esta es otra antigua estación. Horta de San Juan. Esto ya pertenece a Cataluña. Están muy bien acondicionadas. Hay banquitos para sentarte si quieren parar. Mesas también. Están geniales estas vías verdes. Las hay por toda España. Miren qué bonito. Ah, este tiene luz. La verdad que no veo nada, boludo. Si te sacás las gafas vas a ver un poquito más, ¿no? Ahora sí. Ya he dado con el lugar que quería llegar. Se llama La Foncalda, que significa agua caliente. Es el santuario de La Foncalda. Ah, tiene piscinita también. Hola. Hola. ¿Está calentita el agua? Sí. También es un cañón estrecho. Se han ido todos y me han dejado la piscina para mí solo. ¡Qué bien! Esto no es que esté sucio el río, ¿eh? Es que al tener la temperatura el agua un poquito, al estar un poquito calentita, crece mucho musgo, algas. Aparte está lleno de peces. Eso indica que el agua está limpia, que no está contaminada la zona. ¡Ah, qué bien! No es la mejor piscina termal en la que me he bañado, pero no me puedo quejar. El entorno, vean chicos, está genial. Son aguas también que tienen propiedades medicinales. En el río también se pueden ver nacientes. Ah, después de una larga pedaleada, poder refrescarme aquí. Y no tiene precio. Falta una birra. Estoy bien, estoy bien. Vean qué lindo.
Esto hay que quitarlo. Lo dejaré por acá y después lo tiraré en la basura. Aquí, que no llegue otra vez al río. Hay otra cosa que es lo más grande de los pueblos: los hornos y sus dulces tradicionales. No me aguanté. Este es el de higo. ¡Oh! Está increíble. El chocolate también, impresionante. Me comería una fuente de estos. Este es el de calabaza. En esta comarca puedes darte el gusto de comer en un antiguo convento del siglo XVI como este, convertido en restaurante. Este es otro de los pueblos espectaculares que tiene la Matarrania, la Fresneda. Vean lo que son las calles del pueblo, chicos, con los arcos, las casas señorales. Esta villa estuvo en manos de los musulmanes hasta la reconquista de Alfonso II. Después donó la villa a la orden religiosa militar de Calatrava. Los calatravos estuvieron aquí durante más de 600 años. Otra fachada donde no la han restaurado y se ve la pintura desinfectante para las epidemias y pestes. Les gustan dejar las bicicletas antiguas como exposición. Esta está mejor que la otra. Otro lujo de pueblo. Bueno, tía, porfa, me quedan en casa a las 11. Echen un vistazo a este callejón que empieza allá arriba, en la calle mayor. Súper estrecho, está todo lleno de plantas, con los balcones pegados unos a otros. Es una locura esta calle. Lo mejor que ofrece este pueblo son las vistas de parte de la comarca, desde allá arriba del santuario, que se puede visualizar, o seguir subiendo hasta la parte donde están las ruinas del castillo. ¿En qué pueblo? En lo alto del pueblo, sumamente curioso, el antiguo cementerio medieval, con las lápidas en los muros. Y algunas de las lápidas tienen la abreviatura de RIP, Rest in Peace, descansa en paz, pero esta la tiene en español. Ya no soy un gran fan de las ermitas, pero quería subir hasta esta, la ermita de Santa Bárbara. Acá tienen una visual de todo el pueblo. Vean todo el manto de cultivos. Una vista fantástica. Este es el ayuntamiento, de estilo gótico renacentista. Aquí está la única cárcel de lujo de toda la comarca, destinada a presos de alto rango. Y también están las mazmorras. A ver si le puedo echar un vistazo. Estas son las mazmorras. Este es un pozo donde estaban los presos de los más peligrosos. Los encerraban ahí abajo. Funcionaron durante los años 1600 hasta el 1700. Después se volvieron a abrir tras la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas. Y estos son grabados que dejaron los antiguos presos. Todas esas figuras.
Las mazmorras las gestiona la oficina de turismo y la cárcel de lujo el ayuntamiento, donde hay que pedir una visita guiada y con tiempo. Mucho tema. Si son muy aventureros, si les gusta el vértigo, la altura, la adrenalina, en este pueblo, otro de la comarca Fuente Espalda, está la tirolina más larga de Europa, 2 kilómetros. Empieza allá arriba, en ese cerro, y terminan ahí, en ese otro, donde se ve una ermita. Vean qué pueblo, chicos, en lo alto de esa colina. Este es uno de los primeros que se van a encontrar si vienen desde Castellón, Peñarroya de Tastavins, junto con Monroyo. Dicen que es de los pueblos con los mejores paisajes aquí de la comarca, de la Matarrania. Esta es la placita del pueblo, bien chiquita, con la enorme iglesia. Todos estos pueblos tienen iglesias enormes y dedicadas todos a la misma Virgen, Santa María la Mayor. Este es mucho más chiquito, tendrá un poco menos de 400 habitantes. Ah, vean, aquí han dejado esta reliquia. Esto es para un museo, la cabina telefónica. Los pueblos son una parte esencial de España, y aunque mucha de la población se haya movilizado a las grandes ciudades, muchos otros todavía resisten en estos pequeños municipios que tienen un gran encanto y que son reconocidos por medios de todo el mundo. Al fondo se ven las rocas del Masmut. Por ahí pueden hacer una ruta de senderismo circular por ese entorno. Estos son antiguos caseríos. Algunos los están restaurando. Esta puerta tiene que tener cientos de años, que ahora está tapiada. Hoy se ha levantado viento, hace mucho más frío, pero ya he tenido mis días soleados y calurosos, así que no me puedo quejar. La provincia de Teruel lleva desde hace mucho tiempo reclamando más atención con su famoso eslogan "Teruel existe", pero la realidad es que su oferta turística se mantiene por todo lo alto. Municipios, paisajes, zonas de naturaleza son envidiados en todo el país. No lo va a necesitar más. El visitante que pise esta tierra será la voz, el boca a boca, no solo a nivel nacional, sino internacional, y eso ya se está viendo. Chicos, gracias por estar, gracias por verme, por el gran apoyo. Aquí me despido desde este pequeño pueblito de Peñarroya de Tastavins. Shh. Silence. Y nos vemos desde algún otro punto de España o del mundo, quién sabe. Un fuerte abrazo. Gracias por no arruinarme el audio. Ha sido muy respetuoso. Sí, ya. Vale, venga, pasa. Amigo. ¿Estás grabando? ¿Sí? Ah, El pueblo un poquito. muy bien. Venga, vaya muy bien. Que tenga buen día. Adiós.